se va a grabar a partir de este momento. Cualquier consulta que tengan sobre la dinámica de la actividad o bien sobre el propio documento de formulario que les fue sometido a revisión por parte de ustedes para pedir la información, la pueden hacer a través de diferentes medios. Número 1, a través de los correos electrónicos que se indicaron en la nota que se les envió. Número 2, a través de las llamadas telefónicas al Centro de Información de la Autoridad Reguladora y se comunican con las extensiones telefónicas que ahí se indicaron. Y número 3, a través del chat y de esta misma actividad, haciendo la consulta en forma directa. Por otro lado, también se les va a indicar que han consultado respecto del plazo para brindar la información. Es importante que tengan presente que se indicó en la nota que se les envió que el plazo es de 10 días hábiles a partir del día de hoy, ¿verdad? Pues se les remitió la información para que la conocieran, se familiarizaran y ahora se les da el plazo de 10 días hábiles para presentar la información por los medios que ahí se indicaron. También es importante que la autoridad reguladora podría valorar en el caso de algún caso específico en el cual se requiera una ampliación de plazo. Obviamente esta solicitud de ampliación de plazo tiene que ser por escrito y debidamente motivada para poder determinar por nuestra parte si procede una ampliación de plazo. Bien, dadas estas instrucciones, sí, adelante, alguien iba a hacer uso de la palabra, por favor utilizamos en las indicaciones que están acá en Teams, levantar la manita cuando vamos a hacer uso de la palabra, así nosotros vamos a llevar el control y les podemos ceder ese uso de la palabra. Bien, buenos días a todos nuevamente. Tenemos en este momento varias estaciones conectadas. Se pueden ir uniendo durante la reunión, no hay ningún problema. Hay una persona que tiene un audio abierto. Bien. Como les comentaba, esta es una actividad promovida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Mi nombre es Flora Emilia Ramírez, soy funcionaria de la autoridad, trabajo en el Centro de Desarrollo de la Regulación. Dentro de las actividades que realiza ordinariamente la ARECEP, se encuentra el proceso de desarrollo de instrumentos regulatorios, dentro de ellos las metodologías tarifarias. Como ustedes recordarán, en el año 2015 se inició un proceso para realizar la actualización de la metodología que actualmente está vigente. No solo actualizar, sino también promover una mejora dentro de ese instrumento que se aplica para la fijación tarifaria. En el proceso que se ha seguido, se determinó la necesidad de contar, número 1, con información actualizada respecto de la actividad, o sea, respecto de los costos y los gastos que tienen las estaciones de servicio para actualizar esa información en el modelo. Esa información obviamente la proveen las estaciones de servicio, que son los entes regulados por nosotros. Esa información también nosotros hemos buscado el mecanismo de obtenerla a través de una contratación. La contratación que se hizo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para levantar información real de las estaciones de servicio del país. Aproximadamente 354 estaciones de servicio fueron inspeccionadas por parte del CEFIA para obtener información. ¿Información de qué tipo? Información relacionada con infraestructura, con el estado actual de la infraestructura, con información con el terreno que se utiliza para la prestación del servicio público, identificar rubros que son directamente relacionados con esa prestación y su condición actual. Pues, sin embargo, hay otra información que es importante para nosotros recolectar. ¿Cuál es esa información? Bueno, hay que recordar que en el modelo existe un conjunto de parámetros y esos parámetros están relacionados con la proporción que se reconoce sobre ciertos rubros de gasto y de costo. Entonces nosotros queremos actualizar esa información para poder identificar si efectivamente el parámetro que está actualmente reconocido se satisface la condición de prestación que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se les cruzó a ustedes una invitación a esta reunión, se les invitó a presentar información con base en lo que establece la ley de la autoridad reguladora de esa información. ¿En qué consiste? Bueno, la información que se les solicita es una información del año 2019. ¿Y por qué el año 2019? Primero, porque se necesita que sea un año completo.
de un año completo que haya sido registrada por la estación de servicio. Esa información tiene que contener todo el nivel de detalle que nosotros les pedimos y que luego más adelante... Tendré que hacer aquí. Permítame un momentito para... Hay una persona que tiene el micrófono abierto. No. ¿Me escuchan? Bien, esa información de las estaciones de servicio tiene que estar debidamente clasificada por parte de ustedes desde el año 2019 y corresponde a los rubros de costo y gasto para ese año. Habrá algunas estaciones que, bueno, lo que se espera es que sea un año fiscal ya totalmente concluido y cerrado por parte de ustedes. Habrá algunas estaciones que por su condición especial, por ejemplo, que empezaron a trabajar en el año 2020 o bien que tuvieron alguna relación por un cierre temporal, que puedan presentar alguna situación específica para no proveer toda la información del año 2019. Bueno, esos casos en específico tienen que hacernos la aclaración correspondiente para nosotros poder conversar con ustedes acerca de ello. Hay una persona con la mano levantada, es el señor Roberto Retana. Correcto, la consulta es la siguiente, ¿el periodo es fiscal o natural? 2019. Gracias. Gracias, don Roberto. La información que se está pidiendo es natural, dado que ya es un año que está totalmente, digamos, cerrado, ¿verdad? Entonces, la idea es que todos presenten la información de enero a diciembre para ese año. Y ya, como les decía, los casos específicos en los que tienen una condición particular, entonces los veremos aparte. Pero la idea es que todos nos faciliten la información que se les pide y en los formatos que se les pide para poder tener nosotros un mecanismo más ágil para poder procesar toda la información y que además no haya que hacer ajustes de ningún tipo de naturaleza. Digamos, si el año no fuera natural, pues tendríamos que hacer, y alguno tiene el cierre a noviembre, entonces tendríamos que hacer el ajuste. Y lo correcto sería mejor que nos hagan llegar la información todos para el mismo periodo de enero a diciembre de ese año. Bien. Les decía que el proceso que inició la autoridad reguladora data de varios años, pero que... hay una mano levantada. Sí. ¿Quién es? Doña Catalina Yar. Catalina, adelante. Catalina. Bueno. Si no, cualquier consulta la pueden escribir en el chat y los compañeros las van a atender. En esta misma reunión se encuentran los compañeros que somos parte del grupo que revisa la información y que hace el estudio de la metodología tarifaria. Entonces ellos también pueden atender las consultas y que ustedes tengan. Jennifer. Bueno, me escucha, perdón, me escucha. Sí, señora. Adelante. Gracias, es que tuve un problema con el micrófono. Lo siguiente es con relación a los estados financieros que ustedes están solicitando. Entendemos perfectamente que la información tiene que ser por año natural. Sin embargo, los estados financieros están con cierre a septiembre. Entonces, ¿cómo podemos hacerles llegar a ustedes esa información? Bueno, en el caso de los que tienen cierre a septiembre, si bien es cierto, desde el año 2018 se estableció el proceso para cambiar el año fiscal para cerrar en diciembre, acá lo que habría que determinar es cómo hacer el ajuste para que ustedes puedan tener el cierre a diciembre y que para que todos queden de forma uniforme. Entonces, tendrían que hacer la observación del ajuste correspondiente y con el contador de la autoridad reguladora que nos va a colaborar con este tema, que es Juan Carlos, podríamos ver cómo se puede hacer el ajuste para esos casos particulares. Pero la idea es que esos sean los mínimos y que la gran mayoría pueda proveer la información para el año natural de enero a diciembre. Muchas gracias. Hay otra persona, Catalina. Ya yo participé, muchas gracias, ya bajo la mano. Gracias. Perfecto, gracias. Bien, en ese sentido,
Y de acuerdo con lo que nosotros hemos establecido para el día de hoy, la idea es que ustedes nos hagan consultas respecto de la información que se les remitió. Vamos de seguido a hacer un espacio en el cual la compañera Ariel y el compañero Roger van a exponer acerca del formulario que se les hizo llegar. Ustedes tienen acceso a ese formulario, lo tienen en sus correos y tienen también un instructivo. Entonces, la idea es que los compañeros van a ir viendo estos dos archivos y ustedes los van a ir siguiendo. Si tienen alguna consulta específica, entonces la pueden hacer. Y si no, la pueden hacer también por escrito en el chat o bien por los correos. Ariel y Roger van a empezar con la presentación. Ariel, tal vez puedas abrir el formulario y proyectarlo. Entonces lo van siguiendo y si tienen consultas puntuales y respecto de esta información, entonces nos las pueden ir haciendo. Adelante. Buenos días. Antes de dar inicio con la explicación, hay una mano levantada, que es la de Carla. Sí, buenos días. Mi consulta es sobre el tema del periodo, porque los estados financieros y están a septiembre de 2019 y luego empiezan hasta diciembre de 2020. Entonces queremos saber y cómo vamos a trabajar, porque obviamente habría que a un periodo quitarle meses, al otro ponerle más meses, entonces sí es bastante el ajuste que hay que trabajar para poderlo hacer natural y montar estados nuevos. Entonces en esa parte sí nos gustaría que nos pudieran aclarar hoy las dudas con respecto a cómo trabajar eso a nivel contable, ¿verdad? Gracias. Sí, es lo que le comentaba a la señora que comentó ahorita, que preguntó ahorita sobre el tema del periodo fiscal, que efectivamente algunos lo tienen todavía para, al menos 2019, estaba hecho para octubre a septiembre, como se establecía anteriormente. Entonces, para esos casos específicos, habrá que analizar a ver si hay que hacer algún tipo de asignación o ajuste al estado financiero. Entonces, eso lo vamos a ver con el contador. Eso sí, en la información que nos remiten nos van a indicar que es una información de estado financiero a un periodo fiscal que es de octubre a septiembre, octubre de 2018 a septiembre de 2019, dado que ustedes todavía no lo tenían ajustado el año natural de enero a diciembre. Y con Juan Carlos vemos cómo se puede hacer el ajuste para decirles a ustedes qué podemos hacer al respecto. Y ahora don Jaime Solano también tiene la mano levantada. Sí, es sobre el mismo tema, doña Flor Emilia. Creo que para que esté en un error es usted, porque el periodo fiscal se varió la fecha de cierre a diciembre hasta el periodo 2019-2020. No son casos específicos, somos todos, absolutamente todos los que tenemos el cierre fiscal a septiembre en el periodo 2018-2019. Entonces creo que lo que está usted es en error al decir que son los casos mínimos. Sí hay que hacer bastantes ajustes, no es una cosita así tan simple como me están poniendo, porque tenemos que agregar todos los meses de la diferencia de meses de septiembre hasta diciembre y hacer los ajustes, para lo cual nos agarran desprevenidos, ¿verdad? En este sentido, con 10 días hábiles nada más para hacer la gestión, porque sí tenemos que volver atrás y volver a hacer todos los ajustes, hacer cierres nuevos. Bien, don Jaime, en relación con la información que usted indica del cierre fiscal, nosotros partimos de que con la entrada en vigencia de la ley 9635 se iban a hacer los ajustes respecto al periodo fiscal de enero a diciembre. Si usted y efectivamente las personas, no puedo inferir de que todos son exactamente iguales. Lo que sí puedo decir es que ustedes, cada una de las estaciones de servicio puede indicar si efectivamente eso tendría que ser por escrito cuando nos envíen la información y decir que definitivamente para el año 2019 se trabajó con el año fiscal de octubre a septiembre del año 2019, o sea, meses del año 2018 y de 2019 para nosotros poder decir que efectivamente los vamos a tratar a todos iguales con ese periodo fiscal. Ahorita, como yo no tengo información y como no todas las estaciones han enviado información a la autoridad reguladora anteriormente, no podemos establecer a priori esa condición. Nosotros lo pedimos así, valorando lo que establece la normativa vigente. No obstante,
si efectivamente las estaciones para el año 2019 no se habían ajustado a un cierre fiscal de enero a diciembre, entonces nosotros valoramos si efectivamente todas las tendríamos, eso sí, todas las tendríamos que tener para el mismo periodo, ¿verdad? Pero eso obviamente deriva de la información que ustedes nos suministren. Y como les repito, anteriormente no teníamos información de las estaciones en este nivel, entonces por eso es que nosotros lo pusimos de esa manera. Ahora, don Jaime, si el caso suyo es ese, de su estación, de su representada, entonces háganlo ver en la información que va a remitir. Lo mismo para las demás estaciones. Si efectivamente no cumplen con el periodo natural de enero a diciembre, entonces necesitamos que todas estén uniformes, ya sea para el periodo fiscal anteriormente dicho. Gracias. Y Servicentro Los Tucanes también tiene la mano levantada. Buenos días. Una consultita muy rápida. Es que, bueno, yo recién vengo entrando de vacaciones y me vengo metiendo en esto. No sé si en los documentos se está solicitando, hay que presentar estados financieros como tal o solo los formularios que vienen en la hojita de Excel. Como se pidió en el formulario Excel, efectivamente. Sí, y también en el formulario hay una sección que ahorita lo vamos a ver más adelante con detalle, donde se solicita que se adjunten los estados financieros. Ah, ok. Muchas gracias. Listo, Bueno, entonces vamos a dar inicio con la explicación. Voy a proyectar primero un esquema de lo que es la solicitud de información que hicimos. Por favor, me indican si están viendo la pantalla. ahora, permíteme un momentito para cerrar el micrófono. Ok. La solicitud de información que estamos haciendo está en dos partes. Un formulario en línea, que lo vamos a ver más adelante, y un archivo Excel. En el archivo Excel vienen tres pestañas, una para el mobiliario, donde se les consulta por las herramientas, el equipo de seguridad y los programas informáticos, por los servicios públicos, también adicional a los servicios públicos, los seguros, pólizas y timbres, y las ventas mensuales que tuvo la estación de servicio por tipo de combustible. Entonces, este es el archivo Excel. Venía adjunto al correo que ustedes recibieron. Lo primero Ariel, perdón, disculpe. Ampliemos un poquito la pantalla. Ok. ¿Ahí está bien o un poquito más grande? Sí, está mejor. Sí, gracias. Vean que este archivo Excel está compuesto por tres pestañas. Las tres pestañas hay que llenarlas. Lo primero es poner el nombre del operador y el código de MINAE. ¿Qué se nos pregunta en relación a servicios públicos? Se nos pregunta el servicio público de agua, internet, telefonía móvil o fija y energía eléctrica. Lo que queremos saber es cuánto fue el monto total anual gastado en cada uno de estos rubros para el año 2019 y con qué frecuencia se realizó el pago. Por ejemplo, el pago de servicio de agua por lo general es mensual, entonces indicaríamos aquí que fue un pago mensual. Si hay alguna observación que ustedes consideren que nosotros debemos saber, entonces nos la hacen saber aquí. Lo mismo para la parte de seguros, que se les pregunta por el de incendios, responsabilidad civil y contra robo de local, y otros gastos que pueden ser pólizas de seguro y timbres. En la parte de mobiliario, se nos pregunta por varios rubros. Como les dije, el mobiliario de equipo de oficina, las herramientas, por equipos de seguridad y por programas informáticos. ¿Qué queremos saber? ¿Con cuántos ítems contaba la estación del servicio al finalizar el 2019 de cada uno de estos? ¿Cuál fue el costo en colones del último ítem que adquirieron durante el 2019? Si no adquirieron ítems durante el 2019, entonces de la última compra que realizaron, puede ser en otro año, pero anterior al 2019, ¿en qué año lo adquirió? Es decir, en el 2019 o antes, y nada más nos indican el año y cuál es la vida útil de ese ítem. En la parte de ventas se nos pregunta cuál fue el saldo en inventario por combustible en litros al finalizar diciembre del 2018. Aquí sale cortado, pero aquí en este cuadrito pueden ver que es a diciembre del 2018. Y se nos pregunta por diésel, gasolina regular y gasolina super. También se nos pregunta cuál fue la venta en cada uno de los meses para cada uno de los tipos de combustible, diésel, gasolina RON 91 y RON 95. Ariel. ¿Sí?
puedes pasarte, buenos días a todos, pasarse al registro inmobiliario. Me gustaría saber si, bueno, no sé si tienen el archivo abierto, el archivo Excel, los compañeros que son de la parte de operadores, que están conectados en la charla. Si hay algún rubro de aquí, de las que vienen en la categoría sobre la columna B, que no sea, digamos, suficientemente explicado o que tengan alguna duda del rubro para poder aclararlo. Por ejemplo, viene escritorio, computadora, pero ahí en la lista, no sé si tal vez, o viéndolo desde la misma pantalla, haciéndolo un poco más grande, como para evitar que luego en el proceso de llenado haya algún rubro de esta lista que son componentes que se incluyen dentro de la metodología que se van a cuantificar para como un rubro que se reconoce. Si hay alguno que esté, no sé, no es suficientemente comprensible o algo, por ejemplo, entonces que podamos desde ahora saber el significado a qué hacemos referencia. Don Roberto Retano tiene la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, revisando un poco el archivo, hay muchas cosas que sí están dentro del módulo de activos, por lo menos en el caso nuestro, pero hay muchos de esos que pasan como gastos, como los medidores de presión del aire, eso. Esos también, aunque sean, nosotros lo cataloguemos por un tema de empresa, por un tema de ley, como un gasto, tendríamos que ir a buscar factura por factura de cada uno de esos implementos para saber cuánto costaron en su momento. Hay que hacerlo igualmente. La pregunta es esa, gracias. Sí, la idea es que lo registren. Habrá algunos que en el proceso nuestro, digamos, cuando revisemos la información, si efectivamente ese elemento, ese rubro de gasto ya, digamos, cumplió su vida útil, es probable que aparezca con un valor remanente de 0, pero hay que registrarlo. Así también habrá algunos que ya, digamos, fueron adquiridos recientemente y entonces vamos a necesitar que ustedes nos observen. El que tenía, digamos, ya cumplió su vida útil, pero adquirieron uno en el 2020, entonces nos hacen ver la indicación de que hay una reposición. Gracias. Sí, efectivamente, hay algunos artículos de aquí que están unidos en el cuadro, pero algunos son contemplados desde un punto de vista de que su vida útil es más amplia y contablemente es un activo circulante, y otros que en realidad se convierten en un gasto operativo que van a tener ustedes, pero es para recopilar dentro de toda la información que se requiere para el modelo los rubros para cada uno de estos componentes. Gracias. Listo. Entonces, en la parte del Excel no tenemos ninguna otra duda adicional. O bueno, en el transcurso de la explicación. Bueno. En el chat sí escribieron con el ítem 18 que tiene una consulta. Ok, el chat. El ítem 18 está aquí, medidor de presión. Dice, ¿qué involucra el ítem 18? Sistema de emergencias. Bien, en el sistema de emergencias, lo que se ha considerado es todo lo que tiene que ver con el tema de derrames, con el tema de sistemas de control, de sistema de contraincendio, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes registren los elementos que posee la estación relacionados con ese rubro, ¿verdad? Aquí, obviamente, nosotros vamos a tener algún tipo de observación al respecto, dado que, digamos, anteriormente no se había, digamos, la información de parte de las estaciones de servicio no la teníamos como catalogada para poder identificar cuáles efectivamente son todos los elementos comunes y o alternativos que pudieran tener. No obstante, ustedes lo van a registrar ahí conforme a lo que ustedes poseen. Y nosotros haríamos la clasificación, porque ya le digo, no tenemos una clasificación previa. Eso sí,
Obviamente nosotros estamos respetando la normativa actual, que es el 30.131, y valoraríamos los rubros que están contenidos ahí. Y doña Maureen también tiene una consulta. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente: dentro de los activos vamos a incluir la parte de lo que es administrativo, lo que es la oficina del administrador, por ejemplo, el escritorio, el activo de la persona, de contabilidad, etcétera. Sí, correcto. Muchas gracias. De acuerdo, entonces pasaríamos a la segunda etapa, que es el formulario. ¿Cómo accesamos al formulario? En el oficio que ustedes recibieron por correo, viene este link. Entonces le damos clic aquí y nos abre el formulario. La idea es tener completo este archivo Excel previo a llenar el formulario, porque lo vamos a tener que adjuntar en el formulario ya completo. Este es el formulario, así lo van a ver. Viene... Sí, perdón, hay una preguntita más en el chat. Ok. Dice que el detalle de ventas, si nuestra estación cerró a septiembre del 2019, debemos llenar la información con esas mismas fechas de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Está relacionado con lo que anteriormente consultaban. Y efectivamente, si la estación no tiene estados financieros y no tiene cierre de enero a diciembre, debería de hacerlo así. En el caso de las ventas, no necesariamente. En el caso de las ventas y de las compras, nosotros sí necesitamos que sea de enero a diciembre para que eso quede uniforme en todas las estaciones. El caso de los estados financieros es distinto, pero para efectos de nosotros de ventas y compras sí necesitamos en el cuadro que sea de enero a diciembre para poder considerar un año calendario completo por una razón importante aquí. El tema es que a nivel de metodología tarifaria se reconoce el tema de inventario y hay que determinar cómo es el comportamiento del inventario para cada uno de los productos para cada mes del año. Entonces necesitamos que todas sean consistentes con ese dato que sea de enero a diciembre. A pesar que don Jaime nos hacía la referencia ahorita que los estados financieros están en otro periodo, en el periodo fiscal anterior, para efectos nuestros, este dato sí lo ocupamos que sea de enero a diciembre y por cada producto. También, perdón, otra preguntita en el chat dice, para reiterar, ¿se ponen los activos que se tienen en mobiliario, aunque en los estados financieros no se reflejen? Eso es muy importante. Cuando nos hacen llegar la información, eso lo pueden poner aparte en una observación o lo pueden poner en el documento donde nos lo remiten. Que hagan la aclaración cómo identificamos ese rubro de gasto dentro del estado financiero, en qué cuenta se refleja, porque nosotros lo podemos rastrear de esa manera. Entonces, nos hace la indicación ahí específicamente dónde es que se registra contablemente ese gasto. Perdón, para continuar también dice, la sociedad tiene varias actividades, tienda, lubricentro, llantera, venta de combustible. ¿Los datos solicitados corresponden a nivel general o solo involucra la venta de combustible? Sí, eso es sumamente importante. Hay que recordar que el servicio regulado que nosotros estamos atendiendo es el expendio de combustibles en estaciones de servicio para consumidor final. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el predio donde se realiza la actividad de venta de combustibles hay otras actividades conexas, como por ejemplo lavado de vehículos, venta de lubricantes, tienda de conveniencia o un centro comercial, etcétera, nosotros lo único que necesitamos y que se tiene que incorporar aquí es lo relacionado con la prestación de servicio público regulado. Esto es que si tienen otras actividades, tienen que estar debidamente separadas. ¿Por qué? Porque puede existir subsidios cruzados, pueden existir cargos que no proceda a reconocer dentro de la actividad regulada. Y hay que recordar el principio de servicio al costo. Nosotros solo podemos reconocer lo que esté relacionado con la prestación de servicio público y que obviamente ese gasto sea útil, razonable y esté directamente
relacionado con la actividad regulada. Entonces, esos casos particulares, los que tienen otras actividades, tienen la obligación de hacer la separación para lo que es servicio público nada más. Por eso es que pedimos también detalles como en lo primero que presentaba Ariel del tema de los servicios. Conocemos que hay estaciones que tienen actividades múltiples en el predio y que, por ejemplo, el servicio de electricidad solo existe un medidor o solo existe un medidor para el agua, o etcétera. No, aquí en este caso tiene que ser proyectar en la información que nos remiten solamente la proporción o lo que está relacionado con el servicio público regulado. Y con eso se contesta también la siguiente que decía que si los estados financieros deberían ser solo de la venta de combustible. Sí, de la actividad regulada sería solamente. Y otro más pregunta que a veces cambia de dueño. Si cambió de dueño, ya no la información que era de otro propietario no la debe incluir, simplemente debe indicar la nota. Aquí sí le voy a hacer una aclaración. Hay estaciones pues, que pueden cambiar de propietario, ¿verdad? No obstante, el código de MINAE, ese se mantiene. En Recope no, porque puede que le den otro código, pero el código de MINAE se mantiene puesto que es una estación, pues está definido por ubicación. Entonces, respecto a esa propiedad en particular, sigue siendo la misma. Aquí el tema es que, aunque no haya continuidad en el propietario de la estación, hay una continuidad de la actividad regulada. Entonces, esa actividad como tal debería de verse reflejada. O sea, no es que nació una nueva estación, es que cambió solo el propietario, pero hay una continuidad en la actividad regulada. Entonces, en la medida de lo posible, la información tiene que venir, ojalá, integrada. Si ya por alguna razón en particular no es posible integrar la información del que tenía registrada el anterior propietario con la del nuevo, tendría que hacerse la observación, como decía Flori, pero la idea es que como actividad regulada se refleje en su totalidad. Y doña Carla tiene la mano levantada. Adelante, Carla. Tiene el Maure. micrófono cerrado. Sí, es que nosotros tenemos un cisterna propio. Nosotros realizamos nuestro propio transporte de combustible. En ese caso, nosotros sí tenemos que reportar esa actividad. Esto es importante conocerlo también, porque efectivamente algunos tienen la integración de transporte con la venta de combustibles en la estación. Sin embargo, regulatoriamente son dos actividades separadas. Hay que recordar que hay una metodología para el precio de transporte de limpios y eso es aparte. Entonces ahí habrá el tema de los activos, de las cisternas, de todo lo que se utiliza, además la planilla, etcétera, asociada al transporte, pero esto es separado de la actividad de venta de combustible en la estación de servicio. Recuerde que para una estación de servicio el tema del transporte es un gasto, ¿verdad? Parte del insumo para poder desarrollar la actividad. Entonces están separadas. Efectivamente, hay que hacer la separación de lo que es transporte, porque eso se maneja en una metodología aparte, es parte de un servicio independiente del servicio que se brinda en la estación de servicio. Hay que separarlo. ¿Maureen? No, Carla. Carla. Sí, mi consulta es sobre lo de los activos, porque digamos, yo tengo 8 años en la compañía y desde que entré ya está la caja fuerte, estaban los muebles, los escritorios. Entonces me queda la duda de si nada más pongo antes, porque no podría saber cuál fue el costo de la última vez que se compró muebles y la empresa tiene ya bastantes años en el negocio. Entonces sí me queda la duda de cómo llenar esa parte del mobiliario cuando ya tiene bastantes años de existir. Gracias. Ahí lo que se podría hacer es registrar antes de una fecha aproximada, porque nosotros tampoco tendríamos, sería dentro de la declaración de información que ustedes hacen, anotar una fecha próxima, pero no fija, porque aproximada, porque nosotros no tampoco podríamos, tendría que poner un dato aproximado. Y con el precio, con el costo, ¿cómo haría en ese caso? Porque el año podría sí tal vez averiguar hace cuánto, pero el valor... Entonces habría que hacer la indicación de que se desconoce el valor o el registro, no consta el registro contable de ese dato, entonces se desconoce el valor de adquisición.
De acuerdo, gracias. Y Maureen otra vez tiene la mano levantada. Sí, una consulta. Como nosotros tenemos varias actividades, yo le hice la consulta previamente de que teníamos que incluir los gastos de administración dentro de la estación, pero digamos, la administración no solo le brinda servicios a la estación, sino a las otras actividades. Deben establecer a nivel contable cuál es lo que representa para la actividad regulada, ya sea con un driver de asignación a nivel de contabilidad o establecer algún mecanismo interno que les permita identificar cuáles son los rubros relacionados propiamente con la prestación de servicio que es la estación de servicio. Hay que hacer la asignación correspondiente. Y en el chat tenemos otra pregunta. Dice, la gasolinera abrió hasta julio 2020, no debe hacer el reporte de información alguno. Sí, efectivamente, ahí hay un dato que es específico para ellos porque no pueden, obviamente, brindar información en el momento en que no estuvieron trabajando. Entonces, en la medida de lo posible, si pueden enviar información, al menos de ventas y de algunos rubros, de lo que es de la operación del 2020, nosotros lo recibimos perfectamente y eso sí nos hacen la indicación de que la estación abrió operaciones en esa fecha. Y hay otra pregunta que dice, ¿no es cierto que el transporte no es un gasto? Hay que verlo de dos maneras y recordarlo que según la ley 9635 se define al respecto. El transporte, si es parte de la actividad integrada por parte de la estación de servicio, sí es un gasto, entonces tiene que registrarse como un gasto, que es el gasto del transporte y paga impuesto, ¿verdad? En el caso de otras actividades reguladas que nosotros tenemos, sí se considera la cadena debidamente integrada y entonces si el proveedor de ese servicio es el mismo prestador, no tiene un reconocimiento de impuesto. En el caso de estaciones de servicio en particular, efectivamente es un gasto porque se paga por esa actividad y tiene su propio margen reconocido por la ARECEP y es independiente. Sí, es un gasto para la estación de servicio, tiene que pagar por eso. Y listo por ahora con las consultas. Entonces, retomando, le damos clic aquí en este link y nos va a llevar al formulario. Así se les va a desplegar. El formulario inicia con algunas instrucciones generales sobre qué información se le va a solicitar. Aquí se indican nuestros correos y nuestras extensiones por si tuvieran alguna consulta. Y el plazo es de información vence el viernes 23 de abril. Una sección de instrucciones generales, le damos siguiente. Aquí pueden descargar un ejemplo del formulario y el tutorial. Igual estos dos nosotros se los adjuntamos en el correo que les enviamos. También aquí pueden descargar la plantilla, estas son las instrucciones para descargarla, pero esta plantilla también se las adjuntamos en el correo por cualquier cosa. Esta es la plantilla que acabamos de ver en Excel y la que yo les indicaba que es mejor llenarla antes de llenar el formulario en línea. Estas son instrucciones generales de cómo llenarla. Le damos siguiente y ya empiezan las preguntas sobre la estación. Entonces, lo primero que nos solicitan, es que pongamos el nombre de la estación. Voy a poner un nombre ficticio y el código de MINAE. Ustedes aquí indican su código de MINAE y el código de recopio. Nos pregunta si es una persona jurídica. Si yo le indico que sí, entonces me va a pedir la cédula jurídica. Si le digo que no, me va a pedir la cédula física. Depende de cada uno de ustedes. Nos solicita un correo electrónico. El correo electrónico tiene que tener estructura de correo electrónico para poder, y nos pide que comprobemos el mismo correo electrónico. Por si tenemos algún error al escribir. Nos solicita un número de teléfono, el número de teléfono de la estación de servicio y el nombre de la persona que llena el formulario. Perdón, el nombre completo de la persona o sociedad propietaria y después el nombre de la persona que llena el formulario. Esta información yo la voy llenando porque van a ver que si dejo algún campo en blanco no me va a dejar pasar a la siguiente pestaña. Entonces sí hay que asegurarse de tener todo lleno
antes de pasar a la siguiente pestaña. Lo primero que nos van a preguntar es sobre gasto de personal. ¿En cuáles de los siguientes gastos incurrió durante el 2019? Y vienen una serie de oficios. Entonces, por ejemplo, si la estación de servicio tenía pisteros con esta jornada de 6 a 2, yo lo marco. Y si tenía un administrador, también lo marco. Si no incurría en ninguno de estos gastos, pongo ninguno y le doy siguiente. Ustedes indican aquí todos los que tienen, ¿verdad? Yo voy a hacer el ejemplo con 2. Para los pisteros de jornada de 6 a 2 nos preguntan ¿cuántas personas al mes se dedicaron a esta actividad durante el 2019? Este dato puede fluctuar de un mes a otro, eso lo tenemos claro, pero por eso indicamos que nos indique, que nos brinde el dato mensual más frecuente o el típico. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que fueron 5 y cuánto fue el monto anual en colones pagado por salarios, incluyendo cargas sociales, para este rubro, para los pisteros de jornada de 6 a 2 durante el 2019. Entonces ustedes aquí ponen el rubro total, es decir, sumamos todos los meses y lo indicamos aquí. Le doy siguiente. Recuerda que yo en la primera pestaña había indicado que tenía pisteros de 6 a 2 y un administrador. Entonces vean que se me pregunta por los pisteros de 6 a 2 y el administrador. Para el caso del administrador me indica, ¿este servicio lo realizó personal de la empresa o es subcontratado? O ambas, ¿verdad? Voy a darle a ambas para que vean las preguntas que se despliegan con el personal de la empresa y con subcontratados. En el caso del personal de la empresa, ¿cuántas personas al mes se dedicaron a este servicio durante el 2019? Ya saben, el dato más frecuente, por ejemplo, yo puedo decir que fue 1. ¿Y cuál fue el costo total en salarios, incluyendo cargas sociales, de este rubro? Y lo indicamos aquí. En el caso del personal subcontratado, ¿cuánto fue el monto anual en colones pagado por este rubro durante el año? Entonces indicamos también un monto aquí y nos pregunta cuál es la frecuencia con la que realizaron pagos por este rubro en 2019. Entonces vienen varias opciones, diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral. Vienen varias, pero si no se ajustara, por ejemplo, que pagamos cada semana de por medio, entonces pongo otro y pongo cada semana de por medio. Y le damos siguiente. Ahora nos va a preguntar por gastos de servicios profesionales. Viene una lista bastante extensa de los servicios, ¿verdad? Entonces ustedes seleccionan en los que incurrieron en gasto durante 2019. Por ejemplo, yo voy a indicar que le dimos mantenimiento a los extintores. Ok, mantenimiento de extintores. Este servicio lo realizó personal de la empresa o es subcontratado. Las preguntas van a ser las mismas que ya vimos anteriormente, entonces le voy a dar subcontratado. ¿Cuánto fue el monto anual en colones pagado por este rubro durante el 2019? ¿Y con qué frecuencia se hizo el pago? Ok. Ahora nos preguntan por la pasta reveladora y los filtros. ¿Cuál es la cantidad de unidades de pasta reveladora de agua utilizada en 2019? Entonces, Ariel. ¿Sí? Es que hay unas manos ahí señaladas, levantadas, y creo que puede ser sobre los temas que acaba de pasar. Antes de que lleguemos a la pasta reveladora. Bueno, yo no veo manos levantadas, pero si alguno tiene alguna consulta, la podemos ver de una vez. En el chat sí hay algunas. Flora, alguna la estaba contestando. Habíamos quedado, dice, entonces se deben ajustar y hacer nuevos estados financieros, ya que los que están no coinciden con los datos incluidos por la separación de actividades. Ahí sí reiterarles, la actividad regulada tiene que tener sus costos debidamente identificados para la actividad regulada. No se permite que exista dentro de la contabilidad del tema de estación de servicio público regulado, que se consignen en ella información de otras actividades no reguladas. Desde ese punto de vista, digamos, nosotros sí les hacemos ver que ya existe disposición de parte de la autoridad reguladora. Hay 2 resoluciones
emitidas por la Intendencia de Energía, donde se les dice a los prestadores del servicio que tienen que tener la contabilidad separada por cada una de las actividades. En este caso, la actividad regulada de la estación de servicio tiene que tener su propio registro separado e identificado todos y cada uno de los rubros que corresponden a la estación de servicio. Si bien es cierto, por el tema de que en otras oportunidades se ha hecho en las fijaciones tarifarias base en información de alguna muestra específica que se pide, es importante indicar que la autoridad reguladora está facultada para pedir la información separada contablemente de esa manera. Y nosotros somos consistentes con lo que dice la ley de la autoridad reguladora y en esa línea nosotros nos mantenemos. En ese caso, ustedes tienen que hacer la separación que corresponda para poder enviar la información de la estación de servicio únicamente. Disculpe que me meta así, no puedo ni usar el chat. También, perdón. Disculpe, ¿puede subir el volumen? ¿Quién es? Ajá, José Castro, es que viera que no soy ni miembro ni nada, no he podido consultar ni levantar la mano. Entonces disculpe que me haya metido así a la brava. Pero con respecto a esto, para tenerlo claro, los datos del 2019 van a ser de enero a diciembre de 2019 y los datos del 2020 van a ser de enero a diciembre de 2020. O sea, tenemos que ajustar todo porque los estados no sirven para nada en este asunto. Usted dijo que lo que era el reporte de ventas, ¿verdad? Es lo principal con esas fechas, ¿verdad? Los litros y la cantidad que hemos vendido en esas fechas, de enero a diciembre y de enero a diciembre, 2019 y 2020. Es así, ¿verdad? Lo de los gastos, porque bueno, a veces yo soy uno que yo estoy empezando con la contabilidad. Tengo que revisar lo que hizo los de compañeros anteriores. Lo que es, porque yo tengo algunos datos, pero no tendría que ir a buscar la factura, ¿verdad? O sea, no la tengo relacionada con factura. ¿Es necesario tener la factura en mano o no necesariamente, según los registros que se tienen? Esa es mi consulta también, porque a veces después van a pedir la factura, entonces mejor irlo preparando. Esas serían mis dos consultas. Gracias. Efectivamente, nosotros a nivel de formularios que hacemos para pedir información, la mayoría de las veces pedimos los comprobantes. ¿Por qué? Porque es digamos, la forma más exacta que nosotros nos permite corroborar el rubro de gasto, la fecha y podemos con eso sacar el dato más preciso. Obviamente sabemos que hay estaciones que la información en la cual ya no está disponible por algún motivo, por el tiempo, porque cambió de propietario, porque cambiaron las condiciones, etcétera, no está disponible. También nosotros sabemos que cuando hacemos esta solicitud de información, se nos puede hacer un poco engorroso pedir todos los comprobantes relacionados con ese rubro de gasto. Por manejo de información, porque no todos tienen las facilidades y porque esto requiere un tiempo para ser analizada. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros habíamos solicitado que si efectivamente tienen la información y nos la pueden hacer llegar, nos pueden mandar los comprobantes al correo de notificaciones que nosotros tenemos abierto y disponible para recibir la información. Sí es importante que si ustedes la tienen, nos la hagan llegar. Y en el caso de que no esté disponible, pues también nos indiquen que no está disponible para acceder a ella, pero que se pone un dato aproximado. Lo correcto sería eso, de que la información sea cotejada, lo que ustedes se indican acá en su declaración, con la información del comprobante de efectivamente gastado en esa condición. Pero no obstante, ya le digo, por manejo de información y porque muchos puede que no la tengan, no todo lo pedimos de esa manera, ¿verdad? Y además, hay que recordar que en esta materia de estaciones de servicio hay cosas que tienen, hay pesos relativos que hay que considerar y nosotros también consideramos que si tampoco es tanto lo que afecta, entonces podríamos perfectamente manejar la declaración de ustedes como un dato fiable para poder trabajar. No está de más, si usted la puede hacer llegar y nosotros la vamos a trabajar igual. Muchas gracias, Flor. Vamos a continuar con la lectura de las consultas, que si la grabación de la sesión va a estar disponible. Usted la contestó que sí, se subirá en la página web del ARECEP.
Don Vladimir consulta si los permisos y códigos de Recope están bajo persona física. En el formulario, el nombre de la estación se coloca el nombre comercial o bien el nombre bajo quién está el permiso. Aquí me devolví a la primera pantalla para que viéramos esa consulta. En la primera pregunta sería el nombre comercial de la estación de servicio, porque nos pregunta el nombre de la estación. Más abajo, como es una persona física, ponemos que no e indicamos la cédula física de la persona. Y aquí, donde dice, indique el nombre completo de la persona o sociedad propietaria de la estación, pondríamos el nombre de la persona. Exacto. Efectivamente, cuando se inscribe esa actividad, se pone, cuando van al ministerio, se obtiene la concesión o permiso, bueno, autorización en general, se indica Estación de Servicio Flor Emilia Ramírez Esbeja, digamos que se llame así, pero perfectamente puede llamarse Estación de Servicio La Principal y entonces la propietaria es Flor Emilia Ramírez. Son dos cosas, son dos datos separados. Uno es el nombre de la estación, como aparece, digamos, el rótulo donde ustedes lo ven y con ese nombre se inscribió ante el MINAE, y otra cosa es de quién es la propiedad, el propietario de esa estación, a nombre de quién salió la concesión o permiso otorgada por el MINAE. Muchas gracias. Entonces, don Marco nos pregunta, en caso de salarios del personal, ¿este debe sumarse junto con las vacaciones y el aguinaldo más la Caja Costarricense de Seguro Social? Sí, efectivamente, por eso lo pedimos como un monto total. Nosotros hacemos la separación, dado que son porcentajes ya dados por ley, entonces nosotros hacemos la separación. Y ahorita, más adelantito, Ariel va a mostrar esa parte, entonces ahí podemos resaltarlo. El transporte, Carla consulta, el transporte viene dentro de la factura de Recope y se registra en una cuenta por pagar al transportista y no al gasto. ¿Cómo se hace para reportarlo? Bueno, es que nosotros no esa consulta la hacía ahorita don Jaime y la hacía otro señor de apellido Castro. Nosotros no les pusimos eso ahí específicamente, digamos, como para ser reportado, en virtud de que lo del transporte está, digamos, manejado dentro del tema de transporte de combustibles limpios, ¿verdad? Ok. Ahora, don Andrés pregunta, para esta información de gastos, los datos del año calendario 2019 no va a coincidir con el estado financiero del 2019 para las compañías que cerraron a septiembre del 2019. ¿Esto va a generar problemas? Sí, eso vamos a ver, ¿no va a generar problemas eso? Sí, eso ya les habíamos hecho dado la respuesta. Es en relación con que efectivamente, digamos, las estaciones que no han cambiado, o al menos al año 2019 no han cambiado los estados financieros para hacer de enero a diciembre, entonces van a tener el estado financiero al periodo anterior, como se hacía antes de que saliera la ley 9635. Entonces, tienen que hacérnoslo ver de que efectivamente no tienen esa condición. Y yo le reiteraba lo que le contesté anteriormente al otro señor, del tema de que efectivamente, como nosotros como autoridad reguladora no hemos recibido periódicamente la información de ustedes, no podíamos diferenciar entre quienes ya se habían acogido y estaban aplicando las nuevas disposiciones en materia de cierre fiscal y quienes no. Entonces nosotros lo pedimos de esa manera, pero con la observación que ustedes nos hagan, entonces nosotros tendremos que valorar. Entonces, si efectivamente la gran mayoría tiene las estaciones de servicio con los estados financieros de septiembre a octubre, entonces nosotros tendremos que trabajar con eso. Sí les hacemos la observación que al menos para el caso de lo de las ventas y de las compras, sí necesitamos que sea un año calendario completo para poder comparar. Es importante, ¿por qué? Porque uno de los rubros de reconocimiento a nivel tarifario es el inventario y nosotros necesitamos conocer cómo se mueve ese inventario y tiene que ser en un periodo exactamente igual para todas. Gracias. También don Diego consulta, en nuestro caso todos nuestros colaboradores tienen rotación alta, tanto en los horarios como en el cambio de personal. En este caso, ¿cómo puedo
ponerlo en la cantidad de empleados por turno? Igual hay que hacer la asignación por turno. Lo que sí hemos observado es que hay algunas estaciones que tienen turno distinto, que no necesariamente es de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6, sino que tienen otros ahí, por ejemplo, intercalados de 5 a 1, etcétera. Eso tendría que hacer la observación. Normalmente, esos son los turnos con los cuales se ha trabajado. Y además, hay que hacer la asignación. Nosotros no podemos saber si un empleado trabaja aparte en unos días en el turno de 6 a 2 y en otras el turno de 10 a 2, etcétera. Esa es una información que tiene que emanar del propio prestador para poder conocer su dinámica. No obstante, como rubro de gasto se tiene que registrar en uno u otro, porque no, respetando las jornadas establecidas por el Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo, nosotros no podríamos decir, no, trabaja 24 horas. No, tiene que estar asignado en algún momento, en algún turno. Y por último, la que es... Ajá, perdón. Perdón, en el formulario, tal vez yo no lo indiqué, pero había una opción que era pisteros con otra jornada. Entonces, si no se ajustaba a ninguna de las tres que pusimos ahí, se puede usar esa opción de pisteros con otra jornada. Muy bien. Y por último, el que tenemos en el chat hasta el momento de doña Jennifer María. En los salarios se incluye al momento de liquidación laboral. No, vamos a ver. En los salarios se incluye el monto, perdón, de liquidación laboral. Sí, es parte de la reserva que se tiene que hacer, entonces ahí tiene que registrarlo. Y hace la observación, ¿verdad? Que incluye eso. Y aquí tenemos una más de Servicentro Los Tucanes. El registro de compras donde se debe anotar en el formulario de Excel es que no veo la pestaña de ventas. No, bueno. Las compras no se solicitaron. Sí, exacto. Sí, porque nosotros, digamos, podemos cotejar perfectamente las compras con Recope, dado que Recope también es bueno, número uno es el único proveedor y número dos es regulado por nosotros. Aquí sí, por eso es que nosotros hacemos el cotejo de la información de lo que es compras y ventas. Es muy importante y ustedes lo conocen como operadores del servicio, el registro de lo que se compra tiene que estar totalmente vinculado a lo que son las ventas. O sea, no podemos comprar 100 y vender 200, o bien no comprar nada y vender 100. Entonces, se compra bajo código de la estación e igual el registro va a estar asignado a esa estación. Entonces, desde el punto de vista de información que nosotros podemos acceder a ella en forma directa, una de ellas es las compras. Y ahora, con base en la información que ustedes nos den, vamos a revisar efectivamente lo que son las compras y ventas, ya haciéndole la vinculación correspondiente. Muy importante, nosotros ya hemos detectado estaciones que no aparece el registro de compras. Esto afecta en nuestros datos por varios motivos. Desde el punto de vista legal, la estación tiene que comprar bajo su código y vender con su código y hacer la actividad propia con su código. Esa es una. Pero desde el punto de vista técnico, el reconocimiento tarifario, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones atípicas, nosotros las tenemos que descartar y no pueden entrar a un proceso de cálculo. ¿Por qué? Porque son datos que nos afectan en la estimación que nosotros hacemos. Entonces sí es importante que por favor nos hagan el registro de si son propietarios de varias estaciones, el registro por estación, lo que compra con su código de la estación y con lo que vende su estación. ¿Para qué? Para que haya una congruencia en la información. Recordar que cada estación tiene su propio código, tiene su propia concesión otorgada por el MINAE y desde ese punto de vista cada una de las estaciones es un operador regulado por nosotros. Aunque sean el mismo propietario, 100 estaciones con el mismo propietario, nosotros las vamos a ver una a una en forma individual. Y entonces, por eso es que la información tiene que ser revelada para cada una de ellas. Adelante, Ariel. Bueno, hay otra pregunta. Sí. Para efectos de la información del formulario, sería lo mismo incluirla como lo tenemos de octubre a septiembre que de enero a diciembre. Es la misma cantidad de meses. O se deben quitar los primeros 3 meses y agregar 3
al final para llegar a diciembre. Eso es lo mismo. Si usted hace el cambio, tiene que hacer el ajuste en el estado financiero para que se refleje. No necesariamente es lo mismo. Recuerde que en estos procesos el comportamiento de las ventas no es igual durante todo el año. Hay cambios que ocurren, digamos, en los momentos en que hay mayor pico de ventas, entonces puede variar los insumos, pueden variar las compras, pueden variar la mano de obra. Entonces, no necesariamente es igual, pero sí tiene que hacerse un ajuste. Para poder comparar a nivel contable, tiene que ser el mismo periodo para todo. Entonces, nosotros hacemos esa observación. Si efectivamente nosotros podríamos comprobar que todas las estaciones tienen el periodo fiscal como se hacía anteriormente, antes del 2018, entonces tenemos que trabajarlas a todas iguales, así con ese periodo. Y si por el contrario ya se ajustaron al nuevo periodo fiscal de enero a diciembre, entonces nosotros trabajaríamos con enero a diciembre. Tenemos otras consultitas más en el chat. En el caso de las gasolineras que consignan como ingreso solo el margen simple de comercialización, perdón que se movió aquí, no lo que corresponde a impuesto y precio plantel que se anota en la parte de ventas. Ventas estamos hablando de litros. Sí, y la segunda pregunta también está relacionada porque dice, ¿las ventas se declaran en litros o en monto de dinero o en monto de margen? Y aquí puse el Excel, vean que se solicitan litros. Ajá. También dice si tenemos 3 gasolineras, cada una con su código diferente, pero bajo la misma razón social y el mismo estado financiero, presentamos un solo estado financiero. Igual que lo anterior, es por estación de servicio. Es posible, otra preguntita más, ¿es posible? Sobre el tema del rubro de salarios por jornada, sino como un solo total. Bueno, esto es muy importante. Recordemos que el valor de la hora laborada es distinto cuando estamos hablando de jornada ordinaria, jornada extraordinaria. Y hay que identificar cuánto es cada uno de esos rubros. Entonces, por eso es que se pide separado por turnos, porque se reconoce la jornada extraordinaria como debe ser. Si nosotros no podemos reconocer rubros que a nivel legal no proceden. Por el contrario, tenemos que apegarnos a lo que la normativa establece en materia salarial y reconocer primero, reconocer las jornadas como tales, están establecidas a nivel de Código de Trabajo. Además, tenemos que reconocer los rubros de cargas sociales en materia de seguros, como está establecido, lo que es obligatorio, hay que reconocerlo. El tema de, igual cuando procedan impuestos y demás. Entonces, en esa línea, por eso es que nosotros necesitamos que se identifiquen por turnos para poder saber cuánto se les reconoce a nivel de salario, ¿verdad? También dicen, entonces, para quedar claros, la información de enero a diciembre, año calendario, pregunto. Sí, si la que tienen, si el estado financiero ya lo tienen todo de enero a diciembre, bienvenido. Si no, vamos a tener que trabajar con lo que ustedes nos remitan. ¿Qué pasa si se tiene registrado la información sin separar las jornadas? Tiene que hacer la distinción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociéndole a nivel tarifario desde hace más de 30 años los rubros según esas jornadas. O sea, nosotros siempre hemos reconocido en el modelo la separación por turnos para que efectivamente el trabajador reciba ese pago como si efectivamente trabaja horas extra y para que la empresa pueda pagarlo. Entonces nosotros lo tenemos reconocido a nivel tarifario de esa manera. Necesitamos que que nos envíen esa información así. Sí, en la empresa, perdón. Sí, perdón, Flori, ahí tema de es reiteración en el tema de si la empresa tiene 5 códigos de recopio, quiere decir que tiene 5 estaciones diferentes. Las estaciones, cada una como tal, es un concesionario del servicio público. Cada una tiene que llevar sus registros contables debidamente identificados y separados.
Sí, ajá, pero al hacerlo es que posiblemente no lo tienen tan claro, entonces mejor contestar. Sí. En nuestro caso, como cooperativa, la estación aporta un porcentaje al gasto administrativo de los procesos de apoyo. ¿Estos se deben consignar? Bueno, nosotros estamos, es importante que nosotros valoramos la figura del concesionario como prestador de servicio, indistintamente de que este sea una persona física, una persona jurídica o tenga condiciones especiales como las cooperativas. Si es un rubro de gasto importante, relevante, que se debe registrar, lo identifican nada más. ¿Por qué? Porque la cooperativa es una figura especial, es muy específica y no necesariamente se funciona igual que todos los demás, entonces nada más que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque, digamos, a nivel de reconocimiento tarifario, nosotros, eso está ahí, pero no es algo que los demás tengan, entonces nosotros no lo podríamos reconocer y en el caso de ellos, hay que ver si efectivamente hay que identificarlo, a ver cómo se registra y también ver si efectivamente procede o no un reconocimiento. Y esta última también se refiere a lo que usted está conversando, de que si a lo de presentar por separado cada estación de servicio, ¿cómo hago con el balance donde las cuentas de activos y pasivos son compartidas? Ahí sí efectivamente tiene que hacer un tipo de asignación a nivel contable. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a reconocer lo que efectivamente corresponde a la prestación de servicio público de cada una de las estaciones de servicio. Y ya, bueno, ya Flor lo ha reiterado, que se puede enviar entonces todo el año 2019 si ustedes hacen la separación así, o pueden enviar de octubre del 2018 a septiembre del 2019. Eso queda lo que les sea más fácil a ustedes con la información que ya disponen. Sí, nosotros, ya como le decía, perdón. No, que sí es correcto estas dos opciones, porque yo veo mucho esa duda, que no les queda claro si es solo 2019 o el periodo fiscal 2018-2019. Y nosotros habíamos hecho, le decía la aclaración inicial, de que nosotros pedimos el año 2019 como año íntegro, completo, ¿verdad? Para que coincidiera, no necesariamente va a ocurrir de esa manera, pero ya les hicimos la observación. Ok, entonces continuamos. Estábamos en la parte de pastas reveladoras y filtros. Nos pregunta cuántas pastas reveladoras de agua se utilizaron en 2019. Habíamos dicho que 2. ¿Y cuál fue el monto total en colones pagado por pasta reveladora de agua utilizado durante el 2019? Ponemos aquí el monto en colones. ¿Cuál es la cantidad de unidades de filtro utilizadas en el 2019? Ok. ¿Y cuál fue el monto total pagado en filtro por el filtro utilizado en 2019? Le damos siguiente y nos pregunta por comisiones bancarias. Dice, ¿en cuáles de los siguientes gastos incurrió durante el 2019? Gasto por uso de datáfono y gasto por custodia de valores. Le voy a, o ninguno, ¿verdad? Si en ninguno de estos dos, entonces nada más marcamos ninguno y le damos siguiente. Voy a marcar los dos para que vean las preguntas que se hacen en cada uno de ellos. Por uso de datáfono nos pregunta, ¿cuál fue el monto anual en colones pagado por este gasto durante 2019? ¿Y cuál o cuáles bancos le prestaron el servicio de datáfono? Podemos marcar cuántas opciones salgan o cuántas opciones ustedes tengan. Vean que si yo marco solo el Banco Nacional, solo me pregunta por el porcentaje de comisión del Banco Nacional. Pero si marco también Davivienda, me va a preguntar por Banco Nacional y Davivienda. Entonces indicamos aquí cuál fue el porcentaje de cada uno de ellos y le damos siguiente. Nos pregunta por custodia de valores. ¿Cuál banco o empresa le presta el servicio? Bueno, o le prestó el servicio durante 2019 y cuál fue el monto total pagado. ¿Y cuál es el porcentaje de comisión? Después nos solicita indicar cuántas deudas de largo plazo, vean que de largo plazo es que sean de un año o más, tiene la estación de servicio y que excluya las que se adquirieron en 2020 o 2021. Si yo solo tengo una deuda,
me va a solicitar información de solo la primera deuda. Si yo tengo 2 deudas, me va a solicitar información de la primera y la segunda. Entonces, vamos a poner que solo teníamos una. ¿En qué año adquirió la deuda? ¿Cuál es el plazo en años? ¿Qué tipo de tasa de interés adquirió? Bueno, ¿cuál tipo de tasa de interés tiene la deuda? ¿Y cuál fue la tasa de interés promedio durante el 2019? Entonces, en promedio fue de 5%, lo ponemos aquí. ¿Y cuál es el monto inicial? Y le damos siguiente. Ahora nos solicita la información de estados financieros. De acuerdo al balance general de los estados financieros, con cierre a diciembre del 2019, que esto ya lo hemos estado hablando y ya se aclaró, ¿cuál es el monto total en colones de la cuenta activa? De acuerdo con el balance general de los estados financieros con cierre a diciembre de 2019, ¿cuál es el monto total en colones de la cuenta pasiva? De acuerdo con el balance general de los estados financieros con cierre a diciembre de 2019, ¿cuál es el monto total en colones de la cuenta patrimonio? Y nos solicita adjuntar el balance general de los estados financieros con cierre a diciembre de 2019. Para adjuntar un archivo, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí. Nos va a tirar, por ejemplo, la carpeta del escritorio, pero mi estado financiero está aquí en estaciones de servicio. Entonces, lo que tienen que adjuntar es un archivo de Excel. Perdón. Ok. Entonces, adjunto este. Ya se cargó, ya no hay nada más que hacer. Lo mismo con el estado financiero, con el estado de resultados del estado financiero con cierre a diciembre de 2019. Lo ponemos aquí y lo adjuntamos. Perdón, este archivo lo tengo abierto, entonces no puedo adjuntar ese. Listo. Y le damos siguiente. Y por último, vean que nos pide que adjuntemos la plantilla de otros gastos para la operación de la estación de servicio. Esa plantilla es esta que ya habíamos llenado. ¿Ok? Entonces, le damos buscar archivo. Como yo la tengo abierta, no me va a dejar que la adjunte. Voy a adjuntar otra. Tenemos que guardar, bueno, cerrar, guardar, cerrar y después adjuntarla. Y le damos enviar. Listo. Ya se envió el formulario. Cuando se envía el formulario, a mí me va a llegar un correo de que a ustedes ya nos mandaron el formulario. Vamos a esperar a que llegue y por mientras veo que Maureen tiene las manos levantadas. Sí, mi consulta es la siguiente. Vamos a reportar solo los gastos de la plantilla Excel porque nosotros tenemos más gastos que esos. En ese caso, ¿los reportamos por aparte o solamente los que vienen ahí? Eso es importante. Nosotros, digamos, para esto que estamos actualizando ahorita, el tema de los parámetros actuales, se pidió esto porque efectivamente sabemos que hay otros gastos. El tema es el manejo de información. Si ustedes nos los pueden hacer llegar, magnífico, ¿verdad? Porque es información útil para nosotros. De momento les pedimos esto porque sabemos que es mucha información, que no todos la tienen de fácil acceso, que no todos manejan las herramientas de igual forma, pero que además para nosotros poder trabajar, digamos, cómodamente, hay un límite de información con la que es más factible trabajar. Si ustedes la tienen, magnífico, nos la pueden hacer llegar perfectamente en un Excel a través del correo de notificaciones _dgcdr@rc.go.cr. Otra consulta. ¿El formulario se puede ir guardando para trabajarlo en diferentes momentos o tiene que ser en una sola oportunidad y enviarlo de una vez? Tiene que ser una sola oportunidad. Ok, y la última consulta es solo de estado financiero, sería solo el estado de pérdidas y ganancias. Roger. ¿Me escucha, Roger? Ya.
que estaba con el micrófono apagado. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta para estar seguro? Sí, si los estados financieros que hay que subir son solo los de pérdidas y ganancias o también estado de situación financiera. Lo principal es la de pérdidas y ganancias, porque en realidad lo que nosotros queremos ver es que haya un registro o un respaldo del registro que se da en el formulario. Entonces, más allá de que, o sea, el objetivo no es ni siquiera una revisión de sus, digamos, de la información que ustedes tienen, en el sentido de que no es como una fiscalización de esa información, ni una supervisión de esa información que ustedes revelan ahí, sino es solamente un cotejo de la información que se da en el formulario en relación con lo que está expuesto en el estado financiero. Entonces, siempre y cuando ahí venga la descripción de la, por ejemplo, de la cuenta, que va a ser un saldo, entonces, digamos, en un momento, un corte y a la fecha en que esté, que va a ser ese tiempo, pues, generalmente, o los que lo tengan a diciembre, pero es digamos que un cotejo de información en el cual se revisa lo que se tenga ahí en el estado financiero y la lógica o la razonabilidad con lo que ustedes presentan. En el chat se pregunta acerca de la fecha de información, para presentar la información. Bueno, dos cosas es importante. Número uno, que nosotros pedimos una información para el año 2019, información que consideramos que ya es una información que ya está, digamos, finiquitada por parte del prestador de servicio, dado que precisamente en el año 2019 fue la última fijación tarifaria que a ustedes se les hizo. Y en este momento hay un estudio tarifario abierto para las estaciones de servicio. Entonces, esa es una información que, digamos, desde el punto de vista contable ya debería estar, digamos, cerrada, ¿verdad? Eso es lo primero. Por eso les pedimos 2019. Lo otro es que 2020 fue un año atípico en muchos sentidos y entonces podría ser que, y puede ser que a la fecha de hoy todavía contablemente en algunos casos no esté totalmente cerrado, ¿verdad? Pero bueno, entonces nosotros valoramos esa condición y pedimos 2019. Les reitero que nosotros estamos pidiendo la información en un plazo que consideramos razonable, salvo algún caso especial que efectivamente se encuentre debidamente motivado y justificado, nosotros podríamos ofrecer a solicitud de parte una ampliación del plazo, ¿verdad? Pero hay que valorarlo. De momento, la idea es que ustedes, con información de un cierre, de un periodo de cierre contable ya concluido, que nos puedan brindar esa información. Esa información debería de estar ya hecha, ¿verdad? En buena teoría, sería extraerla para poderla remitir en los formatos que nosotros hemos considerado. Y ya le digo, la ampliación de plazo tiene que ser solicitada por cada uno y debidamente justificada para que nosotros podamos otorgarlo si procede, ¿verdad? Y en tiempo, como establece la Ley General de la Administración Pública. Entonces, eso reiterarles esa situación, ¿verdad? Dice, deben considerar que la información a como la están pidiendo está con cortes diferentes a como se registró y en el caso de la información, ¿cuál? Y en el caso de las jornadas y los detalles de salario por jornada hay que montarlo porque la contabilidad no se realiza de esa manera. Bueno, entonces a nivel contable sí deberían de registrar que se paga por rubro ordinario, por rubro extraordinario y a quiénes. Entonces eso también pueden ser diferentes formas de obtener la información. Una, que se haya hecho el reporte por jornada. La otra es que se haya hecho el reporte por las personas que se les pagó jornada ordinaria y la otra extraordinaria. Entonces nos hacen la observación y nos indican cómo se hizo el registro y cómo se reportó para poder tener nosotros la información. Luego dice el costo de los servicios contratados, nuevos lineamientos que implican nuevos gastos y la disminución de ventas. No sé a qué se refiere con el costo de los servicios contratados. Digamos, por ejemplo, si ustedes contratan, qué sé yo, la limpieza de tanques, entonces van a anotar ahí rubro de limpieza de tanques y cuánto es lo que se pagó por ese concepto.
Dice, nuevos lineamientos que implican nuevos gastos. No sé a qué se refiere. Luego dice, la disminución de ventas, dice, filtraje o litraje, ya sea por pandemia o porque han puesto bombas como pulperías. Bueno, aquí nosotros estamos hablando de 2019, precisamente porque en el año 2020 es una situación atípica y no insistimos en eso. 2020 no es la información que estamos pidiendo a primera instancia. El caso que se mencionó fue una estación que dijo que había empezado a operar en julio del año 2020 y para esa en particular se le dio la respuesta. Nosotros no estamos analizando 2020 por varios motivos, entre esos cambio en las condiciones operativas. Algunas estaciones cerraron, algunas estaciones cambiaron de horarios, cerraron parcialmente. Tenemos el caso de cambio en los patrones de consumo, entonces nosotros no estamos pidiendo 2020. El caso de esto de las pulperías no es un asunto que estemos analizando ahorita. Y dice que el costo de sostener una gasolinera es mucho mayor que el año 2019. Nosotros los casos atípicos no los podemos atender en este momento, no estamos atendiendo 2020. Hay una pregunta, perdón, Flor, también de que si los estados financieros, en qué formato lo envían y se deben ir debidamente firmados con el contador y el representante legal. Sí, eso es lo usual, que efectivamente se tiene que enviar debidamente firmado, ¿verdad? Por el contador y cumplir con ese requisito, así se ha pedido siempre. Entonces, igual, mantenemos la situación de como normalmente se analiza acá en la autoridad reguladora. Los estados financieros, usted está hablando de un formato, digamos, en un PDF o en un Excel. Bueno, si va a venir firmado en forma electrónica, entonces va a tener que venir en un PDF. Flor, con respecto a eso, perdón que me meta, pero es que no puedo levantar la mano ni, pero vea, en los estados, ¿cuáles estados entonces? Porque se dijo que solo el de resultados, ¿verdad? O se va a pedir todos los estados de flujo efectivo, ¿verdad? El de resultados y las notas o no, solo para quedar claro, porque creo que esa es una duda que todos tenemos. Y después yo voy a reformular entonces los estados a diciembre, ¿verdad? Creo que me queda más fácil y para poder hacer todos estos datos, ¿verdad? Que tampoco es tan fácil, pero yo creo que sí me da tiempo, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta que hay que reformular todos los estados. Sí, correcto. Para quienes no lo hubiesen hecho, tienen que reformular los estados financieros. Reiteramos las respuestas que se dieron anteriormente en esta materia. Si la estación no adecuó los estados financieros al nuevo periodo fiscal, entonces tiene que hacernoslo ver. La idea era, ya le digo, nosotros partimos de la reglamentación ahorita vigente que dice ese periodo, ¿verdad? Pero nosotros lo que sí se había indicado era en lo del detalle de los gastos y también se había pedido lo del balance general y el estado de resultados, en el caso de que no se pudiera contar con lo de los estados financieros como tales. Pero si nos los remiten, nos los tienen que remitir con las condiciones que ya reiteramos para que tenerlos como válidos para nosotros, ¿verdad? Para un documento de trabajo que sea válido. O sea, pero entonces solo el balance general y el estado de resultados. Sí, porque digamos, si efectivamente no los tiene a ese periodo, necesitamos la otra información para poderlos analizar. Alfonso, iba a decir algo. No, bueno, era similar a lo que usted había comentado, que lo que nos interesa es que se muestre el detalle de los gastos. Entonces, en los estados financieros, donde se pueden detallar esto, y puede ser el balance general y el estado de resultados, ¿verdad? Y que venga, ojalá, detallado los gastos que ustedes tienen. Eso era. Y doña Maureen tiene la mano levantada. Adelante, Sí, doña Maureen. ¿Qué sucede con una estación de servicio que empezó operaciones en diciembre del 2019? ¿Reporta solo el mes de diciembre o tiene que reportar 2020 también?
Es el mismo caso, puede hacer el reporte, pero tiene que hacer la observación de que entró en operaciones en el 2019. ¿Por qué? Porque va a reflejar una condición operativa más que todo para el año 2020, ¿verdad? Y el año 2020, bueno, no es el año que se está pidiendo, puede ser valores de referencia nosotros para poder ver cómo se comportaron, pero digamos, para efectos de nuestro ejercicio de reconocimiento de costos y gastos, no podríamos, tendríamos que hacer la observación correspondiente, porque no va a calzar, digamos, con el resto de la información que estamos en análisis. Perdón, solo una consulta que me salió con lo de los estados de resultados que dice que sean lo más detallados posible. ¿A qué se refiere con detallados, verdad? Bueno, o sea, ¿qué son los rubros principales que ustedes ocupan que vayan, verdad? Porque nosotros tenemos ventas y gastos operativos, ¿verdad? En esos estados, no sé. Sí, es decir, para efectos nuestros es todo lo relacionado con la prestación de servicio público, y el detallado es porque en algunas oportunidades se ha observado que se introducen dentro de una misma cuenta diferentes ítems y nosotros no los podemos desagregar o saber dónde es que están asignados. Entonces, por eso es que se pide detallados, es decir, y qué contiene para poder nosotros identificarlo. La razón de esto es principalmente porque el reconocimiento tarifario va dirigido solamente a la actividad regulada, eso número uno. A nivel de regulación, nosotros estamos haciendo un proceso que ya lleva varios años de recolección de información respecto de los servicios, y tenemos un sistema de captura de información, que es el sistema de información regulatoria. Ahí cada prestador de servicio va a ingresar y va a introducir la información que nosotros ahorita estamos pidiendo aparte. Entonces, más adelante ustedes van a tener que ingresar a un sistema y empezar a ingresar información cada cierto periodo de información relacionada con la prestación de servicio. Mientras no exista la contabilidad regulatoria, nosotros vamos a seguir pidiendo la información así, en forma individual, separada. Cuando exista la contabilidad regulatoria, se va a establecer de forma específica cómo se va a entregar la información y en qué periodos. Y ya con el manual de cuentas ustedes se van a guiar ahí para poder hacer los registros contables como corresponde. De momento, la contabilidad regulatoria está en proceso de desarrollo. No obstante, para efectos de una metodología tarifaria, nosotros necesitamos tener, número uno, la información detallada de la actividad regulada, y número dos, la información de cada prestador que brinda el servicio público. ¿Por qué? Porque en casos como el nuestro, que tenemos una metodología de industria, tenemos necesariamente que conocer la información de cómo se comporta, de cuáles son los rubros de gasto que corresponden para poder vender un litro de gasolina, que hay que hacer. Entonces necesitamos detallar y precisar qué es lo que hay que hacer para poder vender ese litro de gasolina. Entonces, por eso es que se les pide la información y extraer de la información aquello que definitivamente no es parte de lo regulado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos reconocer rubros que no procedan. Entonces, por eso es que se les pide la información y por eso es que ahora se está pidiendo esto. Además, reiterar que en la metodología actual se reconocen parámetros que fueron definidos en la metodología del año 91 y que no necesariamente corresponden a la realidad actual. Por eso es que necesitamos que todos ustedes nos brinden esa información y nosotros podemos identificar cada rubro de gasto y cuánto se debe reconocer para cada uno de ellos a hoy en día, digamos. Sí, es que mi consulta es porque me parece que sería bueno tener un estado de resultados modelo, que como ustedes dicen, no lo mismo la contabilidad financiera que la contabilidad regulatoria que ustedes necesitan, ¿verdad? Yo tengo la contabilidad financiera y adaptarlo me parece que podría ser bueno tener algún modelo para uno irse adaptando a lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Que esa sería mi sugerencia, ¿verdad? Si se pudiera tener algo así de los datos que ustedes más o menos necesitan detallados, sería genial, porque es que a veces usted sabe que uno se dedica más a la contabilidad financiera, ¿verdad?
Sí, en este caso nosotros sí hacemos hincapié en que el tema es la actividad regulada y como tal tiene que estar debidamente separado todos los costos y gastos relacionados con ella. No es posible para nosotros poder atender este tipo de reconocimientos si tenemos todo integrado en una sola bolsa, digamos. ¿Por qué? Porque sería un acto ilegal de nuestra parte reconocer rubros de costo y de gasto que no pertenecen a la actividad regulada, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien que nos debemos al principio de legalidad y dentro de ellos está reconocer lo que corresponde a la actividad regulada. Y entonces así lo hacemos. La idea es implementar la contabilidad regulatoria tal vez en lo más pronto posible. Ya otros servicios lo tienen, solo que vamos en etapas y estamos formulando el manual de cuentas para estaciones de servicio y tan pronto sea posible se les va a hacer llegar para que lo conozcan y se va a hacer pública la contabilidad regulatoria para ustedes. Pero de momento, digamos, existen ya rubros que nosotros reconocemos a nivel tarifario, tenemos información. Recordar que hay un expediente abierto, un expediente OT del año 2012. Desde ese momento se les ha estado pidiendo información a ustedes. No todas las estaciones brindan la información. En algún momento empezamos por pedirles información de los tanques, capacidad instalada, tipo de tanques, tipo de fosa, tipo de infraestructura, terrenos, etcétera. Y ahí poco a poco se les ha estado pidiendo. Cada vez que se hace un estudio tarifario, se selecciona una muestra de estaciones y se pide información. Recordemos que normalmente la estación de servicio que ha pedido el ajuste tarifario es la estación de servicio San Juan. Y sobre la base de los rubros que ellos presentan y otros que se consignan propiamente en el estudio, es que se hacen los reconocimientos. Pero la idea es que el modelo obedezca a la realidad operativa no solo de San Juan, sino de todos ustedes. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer ahora. ¿Algún otro ¿Alguien está hablando? Es que no le escucho bien. Pueden mandar ese correo, entonces me voy a desconectar porque ya están hablando por acá. Perdone, no le escucho. ¿Está grabado? Eso está grabado. ¿Qué hay en la receta? Sí, correcto. Como les decía en un principio, nosotros lo grabamos y lo dejamos a disposición en la página web para que ustedes puedan acceder y volverlo a escuchar y si tienen alguna duda. Pero igual, tenemos abierta la comunicación por los correos electrónicos, por la llamada telefónica, aquí en el mismo chat. Tema de emergencias, algo así. Entonces la gente preguntaba qué era lo que tenían que poner ahí, entonces esta vieja decía que si tenían, digamos, como eso, desde cuando se para fuego y esas cosas. Todo eso. Sí. Les podemos enviar, si me envía en el chat la dirección de correo y entonces le hago llegar la observación sobre el sistema de emergencias para que tenga con mayor detalle en qué contempla. Flor, perdón, hay unas consultitas más en el chat si los estados financieros deben ir firmados por el contador y el representante a pesar de que se van a reformular. Sí, igual. Y hay alguien, ¿verdad?, que trata de hablar. Sí, pero es que no le escucho bien. Lo que puede hacer es la persona que está tratando de llamar, de hablar, puede ponernos la consulta en el chat o bien nos la envía y nosotros le contestamos. O bien, ¿sí? No le, disculpe, pero no le podemos, no le entendemos. Flor, también Servicentro Los Tucanes tiene la mano levantada. Adelante con la consulta.
¿Me escucha? Sí. Sí, correcto. Doña Flor, es que vienes que, bueno, creo que lo que estamos dando más pleito son los contadores, es como en la cuestión de los estados financieros. Es porque definitivamente nosotros tenemos que agarrar el año, por ejemplo, en nuestro caso, ahí está el año fiscal, ahí está todo, está nada más de bajar y vámonos, lo que pasa es que hay que ajustarlos. Por eso era, tal vez vi varias consultas sobre la insistencia del tiempo, porque efectivamente sí hay que hacer muchos ajustes para hacerlo a año calendario como ustedes lo están solicitando. Entonces, no sé si habrá algún correo o a dónde pueda yo hacer la solicitud de más tiempo explicando la situación. Igual al correo de notificaciones, _dgsdr@arecep.go.cr, ahí envía la solicitud formal, ¿verdad? Y debidamente firmada. Si lo que hace es adjuntarlo como un documento electrónico debidamente firmado. Ok, perfecto, gracias. Es una opción. También puede enviarlo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, presentarlo en las oficinas de la ARECEP ubicadas en Huachipelín, de Escazú. También lo pueden hacer llegar ahí, si lo tienen a bien de esa manera. Para nosotros sí es importante, digamos, que si nos lo envía por correo, nos copie para poderle estar al tanto de la solicitud y tramitarla a la mayor brevedad. Es importante que, según establece la Ley General de la Administración Pública, se otorgó un plazo, en este caso, de 10 días hábiles. Muy bien, para prorrogar ese plazo, hay dos cosas. Hay que hacer una solicitud por escrito, ¿verdad? Debidamente justificada y motivado de por qué es la razón por la que necesitan el plazo. Tiene que presentarse antes de que el plazo venza y según lo establece la ley, se puede otorgar la prórroga hasta un 50% del plazo originalmente otorgado, pero hay que valorarlo, ¿verdad? Entonces, lo otro es esto. Hay información que usted perfectamente puede decir, esta sí la puedo mandar ya, pero hay información que dice, no, necesito trabajarla y requiere más tiempo. Bueno, para nosotros es importante que lo que ya pueda enviar nos lo envíen, ¿verdad? Y para poder seguir trabajando y lo que quede pendiente sea lo mínimo. Ok, perfecto, gracias. Bueno, con gusto. Tiene la mano levantada. Vamos a ver. Dice Servicentro Los Tucanes. No, esa era la mía, es que no la he bajado, ya la bajó. Está bien. Luego, Maureen. En el correo que han enviado para hacerle llegar lo del sistema de emergencia, se los hacemos llegar la información requerida. Es básicamente lo que actualmente se reconoce en la última fijación tarifaria, digamos, del año 2019. Ahí está indicado, digamos, lo que se le reconoció, pero igual lo extraemos para hacérselo llegar. Ok, entonces según lo que veo, la fecha es el 23 de abril, ¿verdad? Que sí, es para... Ok, excelente. Sí. Muy bien. Perfecto. Vea, recordarles, la información es parte del proceso de regulación que nosotros llevamos a cabo. Actualmente hay un estudio tarifario de estaciones de servicio en proceso. Es probable que la información que nosotros estemos pidiendo, porque esta información es parte del proceso de la mejora en la metodología tarifaria, que coincidamos con la información que les pida la Intendencia de Energía. No se extrañen y es parte de lo que es necesario para ejercer la regulación. Normalmente la Intendencia establece una muestra para pedir la información actualizada y algunos de ustedes puede ser que sean beneficiarios de esa muestra y les pidan información similar para actualizar los datos que están en el modelo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes digamos, es una información que de una u otra manera, digamos, se les requiere a las estaciones de servicio. En este caso, nosotros tratamos de llevar la información a la población. O sea, la población de las 390 aproximadamente estaciones de servicio que hay hoy activas, a ellas es a las que queremos llegar. Y la Intendencia lo que hace es que extrae una muestra para cogerla como base para el estudio tarifario. Pero nosotros, ya les repito, nosotros tratamos de abarcar la mayor cantidad de estaciones de servicio para tener una información de todo el sector. Si tienen alguna otra consulta,
Bien, a los correos que nos están enviando, aquí les hacemos llegar la información. Permiso, doña Catalina tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Al principio de esta presentación, doña Flor, usted manifestó con base en el tema de los estados financieros con cierre a septiembre de 2019, que dado que la gran mayoría de todos nosotros los tenemos con cierre septiembre de 2019, entonces, si todos presentamos los estados financieros con cierre a septiembre de 2019, no sería necesario hacer los ajustes para hacerlo con cierre año natural y que ustedes ajustarían sus mecanismos para hacer el análisis con base en cierre a septiembre de 2019 y no año natural. Sin embargo, sí solicitó que el reporte, el dato sobre ventas, sí fuera reflejado en año natural para el 2019. Ahora bien, si esto que usted manifestó en un principio es cierto, entonces eso lógicamente agilizaría más el proceso y ustedes obtendrían la información en forma de tiempo y plazo definido. Y no así que tendríamos que incurrir todas las gasolineras en solicitar una extensión del plazo para poder hacer los ajustes necesarios para poder readecuar todos los sistemas y todos los estados financieros, que definitivamente eso va a implicar una demanda de tiempo bastante considerable. Gracias. Gracias. El asunto aquí es este. Nosotros, cuando la observación que hice también adicional, es que cuando nosotros iniciamos el proceso de pedir la información, partimos de que ya se había emigrado a ese periodo fiscal, digamos, actual, ¿verdad? No obstante, dada la observación que hizo, creo que fue don Jaime y otro señor al inicio, ¿por qué? Decían que el periodo para ese año se mantenía como el anterior, de septiembre a octubre. Entonces, que lo correspondiente sería mantenerlo con ese plazo y no de enero a diciembre. Nosotros, como no tenemos el detalle de las estaciones de servicio de previo para poder haberlo puesto de esa manera, hicimos la observación. Si en este momento las estaciones de servicio, que son, ya le digo, como 390 y resto, indican que efectivamente todas para el año 2019, el periodo que tienen es de septiembre a octubre, nosotros tenemos que trabajar con ese dato, ¿verdad? Y eso sí, solo para la salvedad de las ventas sería para el año natural, porque lo requerimos así, de esa forma. Pero, insisto, esa es la idea. Obviamente nosotros, lo ideal, y le voy a decir, de ahora en adelante, de todas maneras, tienen que seguirlo haciendo así. Ustedes ya tienen que tener los periodos fiscales de enero a diciembre, a hoy en día, ¿verdad? Lo anterior, si efectivamente se hizo así de septiembre a octubre, tenemos que mantenerlo en esa condición para poder que todas sean iguales. Pero eso sí, que todas sean iguales, ¿verdad? Porque no podríamos trabajar con información que sea distinta para efectos nuestros, por la estacionalidad y para poder comparar, que sea con datos comparables una con otra. Tiene que ser de esa manera. Yo, obviamente, y los compañeros no conocemos la información como está, porque aquí en la autoridad reguladora no hay estados financieros de todas las estaciones de servicio. Entonces no podríamos haberlo previsto de esa manera. Hoy por hoy, dadas las observaciones que ustedes han planteado, de que para el año 2019 en particular todavía tenían el estado financiero de septiembre a octubre, nosotros lo vamos a mantener para ese registro de esa manera, y salvo las ventas para el año 2019 natural, ¿verdad? Perdón, Flor, en el chat dice, hay estaciones que tenemos nuestra contabilidad con cierre a diciembre, no a septiembre. Sí, claro, es que eso es lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque era lo que estaba en vigencia
la ley y que así lo establecía. Por eso es que nosotros en su origen mantuvimos que el periodo fuera de enero a diciembre. De hecho, nos llama la atención que aún no estuviese hecho el ajuste. Perdón, la ley establecía que era a partir del 15 meses, a partir del 2020 al cierre de 2021. Entonces, para el 2019 eso no estaba implementado aún a nivel tributario. Únicamente, de hecho, voy a copiar el enlace que me acaba de enviar el contador, donde habla de la ley específicamente. Entonces ahí ya la comparto para todos. Está bien, le agradecemos, doña Catalina, la observación, y dado que, como se dijo en un inicio, con la información que brindaron las dos estaciones de servicio que intervinieron en su primera oportunidad, nosotros hicimos la observación de que si los estados financieros que tienen son de septiembre a octubre, ¿verdad?, vamos a trabajar con ese periodo, salvo el caso lo de las ventas. Entonces, yo creo que la aclaración ya fue hecha y respetamos esa condición. Ahora en adelante, ustedes ya tendrán que ajustarse al periodo fiscal que esté vigente al día de hoy. Don Juan Carlos Salas tiene la mano levantada. Adelante, don Juan Carlos. Muy buenos días, soy Juan Carlos Salas de la Cámara de Empresarios de Combustible. Bueno, un par de consultitas ahí que tenemos como pendiente. Bueno, es que normalmente en la Cámara, cuando hay este tipo de actividades, mandamos un comunicado a nuestros asociados y quisiéramos saber, bueno, número uno, el link para poder ver este video, a partir de cuándo estará disponible para poderlo compartir, porque vemos que hay bastantes estaciones que no participaron en la capacitación. Esa es una. Adelante. Sí. Igual, apenas terminemos, bueno, tenemos que hablar con los compañeros de informática, esperemos que entre el día de hoy y el lunes ya esté subido. Ok, perfecto. La segunda, no nos quedó claro que, por ejemplo, en el caso de los informes contables, de los reportes contables, tienen que ir firmados tanto por el contador como por el representante legal de manera obligatoria. Sí, eso se les pide siempre. Ok, perfecto. Y creo que, no me equivoco, esas eran las dos consultas que teníamos por ahí de momento. Si hubiera alguna, por todos los contactos nuevamente, gracias. Y para aclaración, en el chat se les está indicando, porque nosotros no lo teníamos de esa manera, que los estados financieros que deben indicar son los del periodo septiembre 2018-2019, dado que todos los tienen ya terminados, ¿verdad? Pero eso sí, para las ventas sí necesitamos de enero 2019 a diciembre, de enero 2019 a diciembre 2019. Y los estados financieros, igual, tienen que venir debidamente firmados, ¿verdad? La información nosotros se va a recibir en la autoridad reguladora y lo que proceda, la Intendencia maneja un expediente abierto de información que se les pide en forma continua a las estaciones. Bueno, en general, cada grupo de operadores tiene un expediente abierto que es el que digamos que compila la información que siempre se les pide. Entonces esa información también la vamos a enviar ahí para que conste en ese expediente de acceso, digamos, para nosotros en el manejo de información regulatoria. Preguntan de las dudas y consultas. Igual, pueden llamarnos en el oficio que se les remitió, están los correos electrónicos, están las extensiones con... creo que se indicó ahí con Roger y con Ariel, pero cualquier cosa también con Floriber y conmigo para atenderle las consultas. Bueno, don Diego Quesada. Adelante, don Diego. Sí, los estados financieros deben ser separados o pueden ser por toda la actividad de la estación de servicio, tienen que ser separados por el combustible solamente. Solamente para la prestación de servicio público, que es la venta de combustibles a consumidores final.
Ah, bueno, entonces hay que separar los activos, pasivos, hay que separar todo de esa manera. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Adelante. ¿Esos estados son comparativos con el 2018 o nada más es el 2019 el que hay que presentar o hay que mandar los comparativos con el 2018 como lo establece la norma? No, solamente 2019. Lo único que se pide para arrancar a partir del año anterior son las ventas, porque necesitamos saber con cuánto terminó el año. Es lo de las ventas que pedimos con cuánto inició o terminó en el año 2018. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Nancy, ¿quién seguiría? Ya no hay más personas con la mano levantada. Ok. Bueno, esta sería la sesión. Si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer en los correos electrónicos que se le enviaron. Este video se va a descargar y a subir a la página web de la ARECEP, donde lo puedan ustedes acceder directamente. Y reiteramos, cualquier consulta la pueden hacer llegar a nuestros correos o llamarnos por teléfono. Ahí están las extensiones indicadas. Y ya se les dijo lo de las prórrogas en el caso de que las requirieran, y si tienen información adicional que sea importante también nos la pueden hacer llegar al correo notificaciones-dgcdr@arecep.go.cr. Bueno, al ser las 10:21, damos por concluida esta sesión explicativa. Les agradecemos a todos la participación y tenemos los canales abiertos para comunicarnos en todo lo que ustedes requieran. Muchas gracias y gracias a los compañeros de la autoridad reguladora que nos han permitido desarrollar esta actividad. Hasta luego. Buenos días.